Pero ¿en qué momento la agresión se convierte en violencia? Porque este es el punto clave, cuando la agresión se pasa a convertir en violencia. Y la diferencia es que cuando ocupo mi agresión con la intención de divertirme, de luchar, de competir, de defenderme, a cuando yo la uso ya con la intención de causarle daño a otra persona o a otra situación, ¿sí? Esta es la pequeña gran diferencia. La violencia ¿qué tiene que ver con el miedo? Digamos que es una forma de una defensa emocional. Cuando no se poseen recursos para gestionar lo que estoy sintiendo, el miedo o la sensación de frustración ante un evento, y lo único que surge como respuesta es antes de que me peguen, mejor yo pego. Para que no me peguen, yo pego primero o pego más fuerte. Es una defensa emocional que se convierte en física ante una amenaza percibida y mal gestionada. Cuando el sistema nervioso detecta un peligro, sea real o no, el cuerpo lo que hace es congelarse o huir. Si eso me funciona, si eso sirve, hasta ahí llega. Sin embargo, si aún congelándome o tratando de huir no, no me quito de encima esa amenaza, el miedo me hace o hace que las personas respondan peleando, es el siguiente nivel. Y sí es útil, sí es legítimo pelear para defenderse, pero cuando se exacerba esa pelea, la defensa se convierte en una agresión, como tú has dicho, de manera peyorativa, que es violencia. La agresión a veces da sensación de poder y esto es bien fácil caerse de la línea de lo que se permite y convertirlo en violencia. Cuando alguien siente miedo, inseguridad o inferioridad, por ejemplo, usa, usa este mecanismo de defensa y lo convierte en violencia para poder salir de esta situación. Entonces, digamos que la violencia es una gestión mal emocionada, una gestión de una emoción mal emocionada, no acorde o no equilibrada con la situación que me está causando miedo. En el cerebro todos tenemos algo que se llama amígdala. La amígdala es una parte de una bolita, dos bolitas que tenemos en la base del cráneo, que es la encargada de regular las emociones. Esto junto con el hipocampo, que es una parte arribita de la amígdala, hace que tengamos recuerdos y de situaciones, por ejemplo, que hemos vivido traumáticas o incluso nuestros antepasados. Si en mi familia hubo asaltos, si en mi familia hubo muertes, si en mi familia hubo tragedias, la amígdala de mi generación o de mis antecesores y la mía van generando una historia y esa amígdala aprende a ser muy hiperactiva cuando yo he tenido que responder de manera como muy rápida en situaciones de riesgo, de peligro. Tú preguntabas ahorita, ¿cómo es que la violencia, por qué se presenta? Bueno, si esta amígdala está demasiado excitada o irritada o provocada, yo me pongo como en modo de ataque todo el tiempo. Es como estado de supervivencia. Eh, la amígdala fue el primer cerebro que se nos formó a los seres vivos, ¿sí? Cuando se formó el primer ser vivo, la amígdala fue como el primer cerebro, el más arcaico, el más primitivo, que se le formó y tiene la función de generar sustancias en tu cuerpo para hacerte reaccionar, por ejemplo, correr mucho, rápido, tener mucha fuerza en un momento determinado para competir o luchar, estar muy agudo en algunas situaciones, como que la amígdala, al segregar cortisol, adrenalina y otras sustancias, hace que ciertas competencias físicas se vuelvan mucho más fuertes o capaces. Sin embargo, la amiga la puede malinterpretar, ¿no? Si yo traigo unas antecedentes, una historia de peligro, hace algún tiempo a nosotros tuvimos la mala experiencia de que un lugar donde rentábamos, la señora no nos avisó que estaba en un pleito y entonces un día llegan a mi casa 20 tipos, rompen la puerta, se meten y nos lanzan, ¿no? Nosotros no estamos entendiendo qué pasaba y esto a mi hijo le generó un trauma terrible, un trauma que hasta el día de hoy, él no puede dormir solo casi ninguna noche, porque todo el tiempo está pensando que alguien va a llegar a romper la puerta, a meterse y a robar los asaltados, ¿sí? Esto fue una hiperactivación y un trauma que le generó que su amígdala esté prendida todo el tiempo. En cuanto se empieza a acercar la noche, él empieza a ponerse, tú lo ves todo el día tranquilo, feliz, bien, y ya en la noche él empieza a sentir y a demostrar miedo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Su amígdala se está poniendo a activar.
Bajo este estado adrenalizado, este estado de emergencia, de alarma que Enrique nos marcaba, hay tres, básicamente tres formas de responder cuando mi amígdala se enciende, que es atacar, huir o paralizarse. Y puede pasar de la forma tóxica y de la forma saludable. Doctor, Entonces, perdón, yo me, antes de que siga, la forma, cuando se activa la amígdala, para que las personas nos entiendan, es cuando hay momentos justamente de mucho estrés, de cuando hay mucho estrés, miedo, cuando hay algo que no sabes qué, como que una forma de reaccionar muy animal, primitiva del cerebro, justamente, y dices, justamente. o sea, y perdón que lo interrumpa porque esto también da pie a otras preguntas que ahorita nada más lo voy a terminar de dejar de dar la idea, pero serían cuestiones aquí como muy señalarlas, porque a veces nosotros creemos que ciertas personas actúan así porque quisieron o porque sí, Porque pero son es una malos, respuesta a lo que usted está explicando. Disculpe, justo. ahorita termine, por favor. Y es una respuesta a una interpretación que yo hago. ¿Sí? Porque hay enfermedades como la paranoia, por ejemplo, que también viene determinada por muchos factores, o sea, entre ellos los neurológicos, psicológicos, emocionales, ambientales, sociales, culturales. Puede ser que alguien se vuelva paranoico, ¿sí? Que sienta que todo el mundo le va a hacer daño, y eso te puede llevar a responder de esta parte como muy animal, ¿sí? Y si tú estás interpretando que te van a matar, pues capaz que tú antes de que te maten, te mato, ¿sí? La violencia puede ser un intento fallido para protegerte, ¿no? Zaira, tú hablabas del miedo y es exactamente eso. Muchas veces la violencia no es un sinónimo de maldad, sino falta de lenguaje emocional o de una gestión sana de las emociones. Cuando encontramos, y eso nosotros lo llamamos alfabetización emocional, cuando encontramos la manera adecuada de gestionar la emoción, ese miedo que siento por el incendio, ese miedo que siento porque alguien se me cierra cuando voy manejando, ese miedo que siento porque alguien me está molestando, no que Me deje de gritó, me sentirlo. golpeó. Es sí, y Sí. es legítimo, ¿no? No dejo de sentirlo, pero lo gestiono de una manera que me sea funcional. Entonces ya no voy a necesitar golpear a alguien para sentirme escuchado. No dejé de sentir miedo, no dejé de sentir coraje, pero lo gestioné en mi utilidad. No se exacerbó esa situación y tuve que llegar a defenderme con violencia. Ahora que está tan de ¿Cómo moda la ley prever? racista, Ey, ese es un claro ejemplo sí. en esta ley racista de cómo esta amígdala se echa a andar y el lóbulo frontal no le funciona. La están grabando, la gente le está diciendo, oiga, espérese, y esta persona no puede parar. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que somos violentos? Se han preguntado, Zaira, tú te has preguntado, la gente nos escucha, se ha preguntado, ok, quiero cambiar la violencia del otro, pero me he dado cuenta si yo soy violento. Hay cinco, bueno, cuatro, vamos a llamar Tips a estas cuatro estrategias para darnos cuenta si somos violentas. ¿Quieres escucharlas, Sí, Zaira? por favor, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario que nos hagan el enorme honor de escucharnos y de vernos. Ahora con estas múltiples plataformas que podemos estar en muchos lugares y en muchos plataformas y demás. La verdad es que agradezco mucho que se tomen este tiempo para estar con nosotros. Y el día de hoy me voy a ir de largo, como luego dicen, porque tengo el enorme honor de que el doctor Miguel Ángel y también nuestro queridísimo profesional Enrique Cervantes nos acompañe para hablar de un tema muy interesante que todo mundo está como familiarizado y lo pongo entre comillas, pero no entendemos. Los voy a presentar formalmente y pues vamos con esto. El doctor perdón, el doctor Miguel Ángel de León es director de Iscalti y también psicoterapeuta y pues bueno, ha estado en múltiples plataformas, en medios hablando de familia, de parejas, de relación con niños y demás. Doctor, muchas gracias. Querida Say, es un honor para mí que nos tomes en cuenta, nos invites a tu espacio y encantado de participar contigo y con Enrique. Y también tenemos a Enrique Cervantes, él es subdirector de Prodefensa, que también está en Iscalti, con un proyecto es que es proyecto, es todo ahora sí que es algo increíble que él maneja, que también nos los va a platicar en un poquito más adelante, que es justamente esto de la defensa personal, pero más allá de dar golpes, creo yo que es la manera de
cómo podemos aprender a saber cómo somos nosotros en cuestión de cómo actuamos ante el miedo y ante momentos de estrés y de peligro. Enrique, hasta adelantito nos lo vas a platicar. Muchas Perfecto. gracias. Zaira, muchas gracias por la invitación, muy agradecido de estar con ustedes. Pues bien, entrando con esto, la verdad es que me gustaría muchísimo que el doctor nos explicara qué es esto de la violencia, cuál es la diferencia ante la agresión, si es que, si es que existe, y qué podemos detectar nosotros como lo que hay detrás de ello, qué pasa, por qué nosotros ya nos volvemos muy violentos ante las circunstancias sin ponernos a pensar en las consecuencias. Muchas gracias. Pues mira, es algo bien interesante que a mí me gusta además preguntarle normalmente al público y ahorita a la gente que nos está escuchando les diría que traten de hacer este ejercicio de pensar si hay alguna diferencia entre violencia y agresión, ¿sí? La etimología nos marca que la palabra violencia viene de vis, que significa fuerza, y olencia, que es como abundancia. Entonces, etimológicamente se habla que la violencia es como un incremento, un aumento, una abundancia del uso de la fuerza, de el uso de ciertas capacidades o poder con la intención de hacerle daño a alguien. Eh, y para pensar un poquito en la diferencia entre agresión y violencia, porque es necesario entender que cualquier ser humano, cualquier país, cualquier situación, requiere de que uno se sepa defender. Eh, Normalmente cuando hay abuso de poder, de hecho la ley está legislando muchísimo situaciones que tienen que ver con el abuso del poder. En una cuestión de abusos, uno de los elementos fundamentales es que haya abuso de poder, que haya fuerza mayor de uno sobre otro, ya sea física, psíquica, política, económica, de cualquier tipo, como para que entonces haya una desventaja y entonces la ley lo que busca es proteger a la persona que está más vulnerable. Nosotros hemos ido entendiendo a lo largo del tiempo el entrenamiento que Enrique genera en su curso de Prodefensa, el ABC del control emocional o de las autoestima y la seguridad en sí mismo. Es un curso que se enfoca justamente en tratar de ayudar a las personas a descubrir de qué manera yo puedo tener control sobre de mí mismo para impedir que alguien más me haga daño. Y esto conlleva necesariamente el acto de saberme defender. Y para poderme defender, necesariamente requiero de agresión. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Una persona agresiva puede ser una persona que compite muy bien en un deporte, un boxeador que se sube al ring y que se agarra a golpes, o los luchadores, la MMA, que hoy son competencias de contacto físico muy fuertes, muy rudos, se dan puñetazos, codazos, patadas. Eh, ¿Por qué eso es permitido si es violento? ¿Por qué la ley no prohíbe ese tipo de cosas? Bueno, la razón principal es porque la agresión, que es parte del componente biológico del ser humano, tiene esta función de luchar, llevarnos, es un motor que nos mueve y es un motor que nos sirve para defendernos. Pero ¿en qué momento la agresión se convierte en violencia? Porque este es el punto clave, cuando la agresión se pasa a convertir en violencia. Y la diferencia es que cuando ocupo mi agresión con la intención de divertirme, de luchar, de competir, de defenderme, a cuando yo la uso ya con la intención de causarle daño a otra persona o a otra situación, ¿sí? Esta es la pequeña gran diferencia. El boxeador que se sube al ring no lo hace con la intención de matar al otro, está compitiendo, está luchando, está generando una fuente de ingreso para él, para su familia. Y bueno, generalmente cuando avientan la toalla, cuando el otro competidor Es dice un me deporte. rindo, para ahí la situación de la agresión, ¿no? No es la intención dañar al otro. A lo mejor si encuentras a alguien enojado en la calle, le dices para, y sigue, y sigue, y sigue, porque ya ahí es un acto de violencia donde lo que quieres es destruir al otro ser humano. Pero justo cómo llegamos a estos grados en donde pego, golpeo, agredo y no puedo parar. Y me gustaría que Enrique nos comentara un poquito sobre esta relación con el miedo para poder entender qué tiene que ver
ahora sí que la violencia con esto y cómo las personas, el doctor dijo algo muy interesante que es la parte de la autoestima. O sea, a lo mejor y nosotros creemos que no tiene mucho que ver, pero a lo mejor y si lo vemos también en esta parte de los agresores, por ejemplo, los niños que son bulliados, la gente que a lo mejor y en la calle, porque a lo mejor también en las oficinas o en los Y lugares de claro. trabajo en donde a veces las personas son de esta manera muy violentas o agresivas, lo pongo de una manera eh, negativa. Y quisiéramos nosotros también entender qué hay detrás también de esto y qué tiene que ver. Mira, de entrada es bien importante lo que acaba de decir el doctor. La agresividad no es mala, es una energía que todos tenemos para, para poner límites y o para alcanzar objetivos. La agresividad se entrena. La agresividad es una fuerza controlada dentro de parámetros establecidos o reglamentados. Cuando esa fuerza se sale de control o se sale de esos parámetros o de esas reglas, es cuando se convierte en violencia. La agresividad entonces se entrena. Cuando no entrenamos la agresividad, es cuando se puede esta convertir en violencia y dañamos a alguien más allá de lo permitido, lo que es necesario. Aún en el box hay reglas. Hay ciertos tipos de golpes que no se permiten y eso se convierte en violencia. La violencia ¿qué tiene que ver con el miedo? Digamos que es una forma de una defensa emocional cuando no se poseen recursos para gestionar lo que estoy sintiendo, el miedo o la sensación de frustración ante un evento, y lo único que surge como respuesta es antes de que me peguen, mejor yo pego. Para que no me peguen, yo pego primero o pego más fuerte. Es una defensa emocional que se convierte en física ante una amenaza percibida y mal gestionada. Cuando el sistema nervioso detecta un peligro, sea real o no, el cuerpo lo que hace es congelarse o huir. Si eso me funciona, si eso sirve, hasta ahí llega. Sin embargo, si aún congelándome o tratando de huir no, no me quito de encima esa amenaza, el miedo me hace o hace que las personas respondan peleando, es el siguiente nivel. Y sí es útil, sí es legítimo pelear para defenderse, pero cuando se exacerba esa pelea, la defensa se convierte en una agresión, como tú has dicho, de manera peyorativa, que es violencia. La agresión a veces da sensación de poder y esto es bien fácil caerse de la línea de lo que se permite y convertirlo en violencia. Cuando alguien siente miedo, inseguridad o inferioridad, por ejemplo, usa, usa este mecanismo de defensa y lo convierte en violencia para poder salir de esta situación. Entonces, digamos que la violencia es una gestión mal emocionada, una gestión de una emoción mal emocionada, no acorde o no equilibrada con la situación que me está causando miedo. Fíjate que en ese sentido, Sai, me parece que vale la pena como profundizar un poquito más. A mí me gusta a veces llevar un poquito a términos técnicos porque puede ayudar a entender mejor. Enrique marca algo bien, bien importante que a todos nos pasa. En el cerebro todos tenemos algo que se llama amígdala. La amígdala es una parte de una bolita, dos bolitas que tenemos en la base del cráneo, que es la encargada de regular las emociones. Esto junto con el hipocampo, que es una parte arribita de la amígdala, hace que tengamos recuerdos y de situaciones, por ejemplo, que hemos vivido traumáticas o incluso nuestros antepasados. Si en mi familia hubo asaltos, si en mi familia hubo muertes, si en mi familia hubo tragedias, la amígdala de mi generación o de mis antecesores y la mía van generando una historia y esa amígdala aprende a ser muy, muy hiperactiva cuando yo he tenido que responder de manera como muy rápida en situaciones de riesgo, de peligro. Tú preguntabas ahorita, ¿cómo es que la violencia, por qué se presenta? Bueno, si esta amígdala está demasiado excitada o irritada o provocada, yo me pongo como en modo de ataque todo el tiempo. Es como estado de supervivencia. Eh, la amígdala fue el primer cerebro que se nos formó a los seres vivos, ¿sí? Cuando se formó el primer ser vivo, la amígdala fue como el primer cerebro, el más arcaico, el más primitivo, que se le formó y tiene la función de generar sustancias en tu cuerpo
para hacerte reaccionar, por ejemplo, correr mucho, rápido, tener mucha fuerza en un momento determinado para competir o luchar, estar muy, muy agudo en algunas situaciones, como que la amígdala, al segregar cortisol, adrenalina y otras sustancias, hace que ciertas competencias físicas se vuelvan mucho más fuertes o capaces. Sin embargo, la amígdala puede malinterpretar, ¿no? Si yo traigo unos antecedentes, una historia de peligro, hace algún tiempo a nosotros tuvimos la mala experiencia de que un lugar donde rentábamos, la señora no nos avisó que estaba en un pleito y entonces un día llegan a mi casa 20 tipos, rompen la puerta, se meten y nos lanzan, ¿no? Nosotros no estamos entendiendo qué pasaba y esto a mi hijo le generó un trauma terrible. Un trauma que hasta el día de hoy, él no puede dormir solo casi ninguna noche, porque todo el tiempo está pensando que alguien va a llegar a romper la puerta, a meterse y a robarnos y asaltarnos, ¿sí? Esto fue una hiperactivación y un trauma que le generó que su amígdala esté prendida todo el tiempo. En cuanto se empieza a acercar la noche, él empieza a ponerse, tú lo ves todo el día tranquilo, feliz, bien, y ya en la noche él empieza a sentir y a demostrar miedo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Su amígdala se está poniendo a activar. Bajo este estado adrenalizado, este estado de emergencia, de alarma que Enrique nos marcaba, hay básicamente tres formas de responder cuando mi amígdala se enciende, que es atacar, huir o paralizarse, y puede pasar de la forma tóxica y de la forma saludable. Doctor, Entonces, perdón, yo me, antes de que siga, la forma, cuando se activa la amígdala, para que las personas nos entiendan, es cuando hay momentos justamente de mucho estrés, de cuando hay mucho estrés, miedo, cuando hay algo que no sabes qué, como que una forma de reaccionar muy animal, primitiva del cerebro, justamente, y dices, justamente. o sea, y perdón que lo interrumpa porque esto también da pie a otras preguntas que ahorita nada más lo voy a terminar de dejar de dar la idea, pero serían cuestiones aquí como muy señalarlas, porque a veces nosotros creemos que ciertas personas actúan así porque quisieron o porque sí, Porque pero son es una malos, respuesta a lo que usted está explicando. Disculpe, justo. ahorita termine, por favor. Y es una respuesta a una interpretación que yo hago. ¿Sí? Porque hay enfermedades como la paranoia, por ejemplo, que también viene determinada por muchos factores, o sea, entre ellos los neurológicos, psicológicos, emocionales, ambientales, sociales, culturales. Puede ser que alguien se vuelva paranoico, ¿sí? Que sienta que todo el mundo le va a hacer daño, y eso te puede llevar a responder de esta parte como muy animal, ¿sí? Y si tú estás interpretando que te van a matar, pues capaz que tú antes de que te maten, mato, ¿sí? Ahora, millones de años después de que se formó la amígdala, se formaron los lóbulos frontales, que es lo que hace la diferencia entre los homínidos. Los homínidos eran como los cavernícolas, los changuitos, ¿no? Que se fueron evolucionando, y lo que hoy somos, Homo sapiens, personas que pensamos, que reflexionamos, que tenemos un lenguaje, que tratamos de ponernos de acuerdo para llegar a evitar guerras o conflictos. Bueno, el lóbulo frontal tiene comunicación con la amígdala. Y en la medida que yo tengo una buena comunicación entre mi lóbulo frontal y mi amígdala, o ya sea que mi amígdala no es demasiado hiperactiva, porque hay una expresión que se llama el secuestro de la amígdala. Si mi amígdala está muy hiperactiva, va a dominar a mi reflexión. Un ejemplo que doy mucho últimamente es, imagínate que estamos en algún lugar, estamos aquí los tres, y alguien grita, fuego, 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 fuego. Y entonces ustedes pues, se quedan tranquilos y yo echo un brinco por la ventana. Y entonces Enrique me agarra y dice, oye, espérate, ¿qué te pasa? ¿Por qué saltas? Y yo le digo, porque el fuego, el fuego. Y entonces Enrique me dice, a ver, ¿ves lumbre? Y volteo a ver y no hay lumbre. Y me dice, ¿hueles a humo? No, no, no huele a humo. ¿Ves el humo? No, no veo el humo. Entonces, ¿por qué estás brincando? ¿Sí? Ahí Enrique lo que me hace es ayudarme a que mi lóbulo frontal analice la situación y no me haga responder desde esta parte animalita de supervivencia, de ataque, ¿sí? Y ser más sensato y equilibrado. Y esto mismo te pasa con un hijo, con un alumno, con un jefe, con una jefa. Cuando la amígdala se nos prende, todos respondemos de una manera muy impulsiva y eso puede derivar en violencia. Digo, es muy complejo el proceso, pero más o menos es los La pasos o forma de... secuencias que van sucediendo para que tú tengas una respuesta que puede llegar a la violencia, ¿no? Ya hablamos, primero hay agresión,
después hay violencia. No sé qué opinas de esto, Enrique. Sí, por supuesto. Ahí hay un sentido donde la violencia puede ser un intento fallido para protegerte, ¿no? Zaira, tú hablabas del miedo y es exactamente eso. Muchas veces la violencia no es un sinónimo de maldad, sino falta de lenguaje emocional o de una gestión sana de las emociones. Cuando encontramos, y eso nosotros lo llamamos alfabetización emocional, cuando encontramos la manera adecuada de gestionar la emoción, ese miedo que siento por el incendio, ese miedo que siento porque alguien se me cierra cuando voy manejando, ese miedo que siento porque alguien me está molestando, no que Me deje de gritó, me sentirlo. golpeó. Sí, y Sí. es legítimo, ¿no? No dejo de sentirlo, pero lo gestiono de una manera que me sea funcional. Entonces ya no voy a necesitar golpear a alguien para sentirme escuchado. No dejé de sentir miedo, no dejé de sentir coraje, pero lo gestioné en mi utilidad. No se exacerbó esa situación y tuve que llegar a defenderme con violencia. Como no, Ahora que está tan de como moda la ley prever. racista, Ok, ese es un claro ejemplo sí, en esta ley racista de cómo esta amígdala se echa a andar y el lóbulo frontal no le funciona. La están grabando, la gente le está diciendo, oiga, espérese, y esta persona no puede parar. Hay un secuestro de la amígdala hay pasos sobre el para lóbulo romper frontal. ese secuestro. Creo que es muy útil mencionar que también hay una manera para esto se genera de manera natural, el secuestro de la amígdala, pero sí hay pasos conscientes y razonados, estructurados para romper con ese secuestro, perdón, y hacer que funcionen los lóbulos otra vez de manera primordial. Antes de que empecemos con todo esto de los vasos y que me encantaría que nos platicaras sobre justamente los talleres y todo lo que ustedes están realizando para tener una inteligencia emocional adecuada y que podamos tener como esa utilización de la agresión a nuestro favor. Claro, Me gustaría, porque mencionaron cosas muy interesantes y que me encantaría que la gente entendiera, porque he visto comentarios en donde a veces cuando hay violencia, me gustaría que también generáramos como una pequeña definición de los tipos de violencia, pero cuando hay violencia emocional, cuando hay violencia física y cuando una persona está tanto tiempo dentro de esta violencia, ¿por qué no se puede defender? ¿A qué me refiero? He visto comentarios en donde muchas personas mencionan ay, es que yo no sé por qué está en relaciones tóxicas, si le está tratando mal, ¿por qué no se va? O entra una persona que está viendo que alguien está agrediendo a una mujer o viceversa, porque puede pasar, y que quiere defender a esta persona, y la persona que está siendo agredida defiende a su agresor. Y mucha gente dice, ay, no, para meterme en problemas, mejor me hago a un lado porque termina defendiendo a quien le está golpeando, o sea, por Dios. Y cuando hay una agresión física, por decir algo como una violencia, cuando dicen las personas, ay, es que ni siquiera se movió, es que le gustó, o es que ella lo quiso, o él lo quiso, no. Yo sé que ya, o sea, mucho de lo que ustedes explicaron ahorita tiene que ver con la forma de reaccionar ante el miedo. Pero me gustaría que lo explicaran para que la gente entendiera perfectamente que a veces no es porque uno quiera, sino porque son formas de respuesta del organismo ante el miedo y ante una situación en que a veces no saben ni cómo responder ante esas situaciones, y más cuando son niños. Mira, dentro de esta situación de la neuropsicología, hay algo, por ejemplo, que se llama el síndrome de Estocolmo, por ejemplo, y hay algo que se llama la habituación. sí, El habituarte es un proceso neurofisiológico en el que, por ejemplo, si tú estás oyendo una gota en tu casa todos los días, tic, tic, los primeros días te molesta y es así, ay, pero si no la arreglas, llega un momento que ya no escuchas la gota. Ya, te acostumbraste a esa gota y la normalizas. Y esto que nos estás explicando son fenómenos que tienen que ver con la capacidad que tiene el ser humano de normalizar situaciones. Si tú viviste en una familia en donde tratarte mal, dar el mensaje que las mujeres valen menos que los hombres, donde el jerarca o el padre es o la madre, dependiendo del sistema familiar que vivas, es abusivo, y esto lo vives cotidianamente, y en el momento que tú denuncias te va peor, que es un poco lo que en México nos ha pasado por años, ¿no? Hoy en muchas situaciones la gente no va a denunciar porque te da miedo que si denuncias te va a ir peor, ¿no? Y vas a gastar más dinero. Entonces, normalizamos por miedo,
no enfrentamos. En las escuelas los niños no acusan porque eres el chivato. Socialmente hay una presión para descalificar una conducta que en realidad puede ser una conducta de valentía, de reconocimiento. Entonces, cuando normalizas, cuando en tu ambiente social, familiar, te acostumbras a eso, puedes caer Sí. en situaciones como estas de normalizar la violencia, lo cual es terrible. Em, ¿Qué Enrique, opinas, Aquí hay un Enrique? punto de León y lo abordas de manera perfecta. Sí se puede romper el ciclo, pero para poder romperlo, primero hay que entender qué es lo que hace que este ciclo se repita. Y creo que dices bien, el aprendizaje modelado, ¿no? Las personas aprenden o aprendemos observando. Si un niño crece viendo gritos, golpes, cómo la gente controla de manera perniciosa a los demás, esto se repite de una forma normal. Para él es evidente que así es el mundo y la manera en que se relacionan las personas. Así que el maltrato se normaliza. Cuando la violencia se vuelve parte del día a día, deja de parecer algo grave y eso es bien peligroso. Se ve como parte de la cultura familiar o social, ¿no? Si no hay ahí una intervención externa, si alguien no interrumpe este patrón, puede ser la escuela, la ley, la terapia, las redes de apoyo, los talleres, la compañía, esta conducta pues va a seguir y se va, no es que se herede, a veces la violencia siempre se aprende, pero a veces parece que se hereda porque no se cuestionan las cosas que nos enseñan. sí, Las como creencias círculo, se ¿no? arraigan. Sí, es como un círculo, justo lo que acaba de mencionar el doctor. Si un niño vive en un lugar en donde su papá agrede a una persona de un color de piel diferente, pues obviamente el niño va a aprender que justamente eso está Y lo va a bien ver para como él, algo aunque normal. está incorrecto. O cosas y cuestiones que a veces nosotros, como bien lo dijo el doctor, normalizamos la agresión de golpear al más débil, por decir de alguna manera, o el jefe que grita para pedir órdenes, o cosas de ese sentido. ¿Qué se necesitaría para romper este ciclo? Yo veo cuatro puntos básicos. El primero, hablamos de que la violencia es el resultado de de una mala gestión de una emoción. Por ende, entonces, lo que necesitamos es una educación emocional y psicológica adecuada, enseñar que las emociones son sanas y habilidades para resolver estos conflictos sin violencia. El segundo punto, y esto es bien importante, la violencia no es individual, no es Pedro, Juan, José Luis o Margarita los que de manera unívoca ejercen violencia. Es el contexto social que permite que Pedro, Juan o Margarita ejerzan estas acciones. Entonces, para romper este ciclo necesitamos espacios seguros donde se cuestionen estos patrones y se cambie la estructura social de cómo se abordan. Desde ahí el siguiente punto sería, sabemos cómo se genera, tenemos que conocer un modelo alternativo donde se puedan ver otras formas diferentes de convivir. Y por supuesto, este apoyo tendría que ser no solo mencionado, sino sostenido. La violencia no se va a detener con buenas intenciones o con un discurso. Hace falta siempre acompañamiento. La palabra es sostenido, permanente, institucional, social, familiar, para que alguien deje de ejercer violencia o aprenda un modelo diferente de convivencia que no sea a través de la violencia. Acabas de mencionar algo bien interesante, lugares seguros, espacios seguros, pero estamos viendo que cada vez son más común todo lo contrario. Y aquí también sería cuestión de entender cómo podemos nosotros como adultos o como papás ejercer ese lugar seguro hacia los hijos. Y me encantaría que dijéramos o platicáramos un poquito sobre cuál es más, es que lo puedo decir como... ¿Qué afecta más? ¿Una violencia física o mental? Pues mira, en realidad las dos afectan. Sí. Si tú lo planteas en términos como de cuál se nota más, la violencia física es pues muy evidente, es muy clara, traes un ojo morado, estás sangrando, pero a veces cuando la violencia es psicológica, por ejemplo, o económica o política, en donde a través de palabras o de acciones, sin tocar a la persona, la estás violentando, es algo que va en el mundo interno de la persona. Yo no pondría una más o menos porque me parece que podría prestarse para justificar, es que
es que yo no le pego, ¿no? Ay, es que yo no le digo estúpida. En realidad es muy grave. La violencia en sí misma es terrible. No debería de existir. Deberíamos de contenerla, porque también creo que es imposible evitarla. Finalmente es parte de la realidad de la vida. Pero lo que sí podemos hacer es ser muy conscientes y sobre todo cuando yo soy el que ejerce la violencia. A veces no nos damos cuenta, pero en algunos chistes hay por ahí algo muy famoso que es el violentómetro publicado por el Instituto Politécnico Nacional, donde justamente el ciclo de la violencia o el proceso de la violencia en el violentómetro te va marcando cómo empieza con bromas pequeñitas. Ay, esas lonjitas tan chiquitas, ¿no? Ya están creciendo las lonjitas, ¿no? Ay, mi cachetoncito, o que con un pellizquito, ¿no? Estás jugando y luego es un puñetazo, ¿no? Y luego es un jalón de pelos, y ay, no seas exagerado, ¿no? Estamos jugando, estamos bromeando. El famoso bullying, ¿no? O el moving en los trabajos, donde los amigos, los compañeros te cabulean, y que de pronto puede ser muy chistoso para todos ver cómo Enrique marca algo bien importante. Dentro de las estrategias, de las formas de combatirla, es cómo la socialización, cómo al normalizar y socializar la violencia en el moving, en el bullying, te ríes del otro, cuando en realidad cuando uno la pasa bien, nos reímos todos. No se trata de reírse de alguien, sino reírse con alguien. Y este tipo de figuras o de situaciones que hay que identificarlas y ser muy honestos, porque claro que somos capaces de darnos cuenta cuando estamos siendo humillantes o devaluadores hacia el otro, sobre todo entre hombres se da mucho. Por ejemplo, un dato importante es que la violencia de los hombres es mucho más letal, es mucho más directa que el de las mujeres. Ahí sí hay diferencias importantes, por ejemplo, ¿no? Y el tipo de violencia del hombre es más física y el de la mujer es más psicológica de pronto, según estudios y estadísticas. Al final de cuentas, me parece lo importante es entender la violencia es algo que no podemos aceptar, que no debemos permitir. Y subrayo la diferencia con la agresión. O sea, yo puedo agredir porque me defiendo, porque lucho, compito, pero no con la intención de hacerle daño a otra persona. Doctor, yo sé que ya tenemos muy poquito tiempo y me gustaría nada más, antes de que demos sus datos y podamos invitar a las personas si en dado caso tienen algún problema que ya detectaron y que quieren ayuda psicológica, ¿qué tienen que ver las redes sociales ante una violencia que vivimos todos los días? ¿Cómo podemos gestionarla con los niños? Sobre todo si somos papás bueno, ahora sí que sobrinos, tenemos niños en casa. Y cómo nosotros no podemos tener, más bien, cómo nosotros podemos tener un lugar seguro, justo como lo acaban de mencionar, para que nosotros podamos tener ese control, y lo pongo entre comillas, porque control se me hace una palabra un poco fuerte, pero al menos esa forma de darles esa seguridad a las personas para que no podamos tener esa violencia, ese círculo de agresión que afecta mucho. Y afortunadamente también tenemos una legislación muy buena y a nivel mundial hay principios elementales que permiten evitar la violencia, ¿no? Pensando en las redes sociales, digo, los papás tienen que empezar a darse cuenta que si tu hijo tiene 12 años, 10 años, 11 años, 8 años, no tienes por qué darle un celular a tiempo libre y sin restricciones, ¿no? O sea, hoy el Internet, las redes sociales son algo maravilloso, son un poder, pero todo poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Ya lo dijo nuestro querido amigo Peter Spider-Man. Parker y el tío Sam, no me acuerdo cómo se llamaba el tío, ¿no? De Peter Parker, que decía esto, ¿no? O sea, todo poder conlleva una gran responsabilidad. Y es absolutamente cierto. Si yo soy un padre negligente, que por la flojera de estar con mi hijo, de acompañarlo, de educarlo, le doy libertad en estos sentidos. Hay una regla de oro muy clara en la educación, Zaira, es como un sube y baja. Entre más autónomo es un muchacho, la autoridad tiene que bajar, pero entre menos autónomo sea, la autoridad tiene que subir, porque si no el chico no va a saber qué hacer o hacia dónde ir, tú eres el adulto. Y en ese sentido me parece súper importante que quienes tienen hijos entiendan el significado de convertirse en padres, porque no nacemos siendo padres, te tienes que convertir en padre. Y esto conlleva una gran responsabilidad de estar al pendiente, de educar, de formar. Y hoy día que sí, es peligroso, pero también creo que los niños tienen que aprender a usar el Internet y las redes sociales. La inteligencia artificial, hoy tienen que aprender a usarla, si no van a ser unos desadaptados que los recursos nuevos
se les van a ir de las manos. Hay gente hoy que es analfabeta en el Internet y tienen limitaciones tremendas y no pueden tener éxito en lo que hacen porque no se están metiendo a conocer y adaptarse. Es uno de los recursos elementales de la supervivencia humana. Así es. Por aquí vamos a poner una liga, ahorita con base en lo que está diciendo el doctor, de una plática que tuvimos con Alina Rodríguez, que es la vicepresidenta de Educación y sobre todo esto de la Asociación de Internet, para que nos explicara justamente todo esto, por si ustedes gustan ver justamente la seguridad en sus hijos. Adelante, por aquí estaremos poniéndolo. Y doctor, yo sé que ya se nos va nada más, díganos por favor en dónde lo podemos localizar. Y Enrique, por favor, te pido un poquito más de tiempo que estés con nosotros. Por supuesto. Doctor, ¿en dónde lo localizamos por si alguien Sí, quiere pues por apoyo favor, psicológico? nos pueden encontrar en Iscalti, www.iscalti.com, en el 55 53 42 2203. Y aprovecho también para recordar a la gente que cada año Iscalti hace su ciclo de conferencias para padres. Estamos en el mes de julio. En octubre, el próximo octubre de 2025, vamos a tener nuestro 15º ciclo de conferencias para padres, en donde vamos a hablar justo de la conexión que tiene que haber entre padres y maestros con los muchachos, con los niños, con los adolescentes. Somos una pieza fundamental para el desarrollo de la salud mental en los niños y jóvenes del futuro. Perfecto, pues nada más lo invitamos más adelante para que platiquemos justamente de esto y todo lo que va a haber dentro de las conferencias y para que invitemos a la gente y que nos sumemos muchas personas más. Encantado, Saria. Muchísimas gracias, Enrique, gracias y Muchas los gracias, Un dejo. placer. doctor. Hasta pronto. Hasta pronto. Ya que platicamos un poquito de la parte de la teoría, yo sé que esto es un mundo y que obviamente tenemos que indagar muy profundamente porque el ser humano es muy diverso y tanto podemos actuar de manera agresiva como podemos actuar de manera, o sea, te pasmas, no sé, y creo que dentro de Prodefensa y dentro de Iscalti tienen este apartado, por decirlo de alguna manera, en donde justamente ayudan a Área, de las acuerdo. personas, ajá, apoyan a las personas a justamente esto, a que aprendas cómo reaccionas ante ciertas situaciones de agresión o de violencia o de miedo o de estrés, Así es. Mire, porque Katy, no todos sabemos, perdón, no todos claro, sabemos cómo actuamos. Yo sé, por ejemplo, que soy agresiva, ¿no? Porque ya me ha pasado ciertas situaciones en donde digo, no, yo soy agresiva y tengo que aprender a controlarme. Pero del otro lado, ¿ustedes saben cómo actúan ante momentos así? Y de Enrique, pronto por favor, todos, no todos sabemos, dices bien, sin embargo, todos tenemos la capacidad de aprender. Ahora hay que ver de qué manera, qué métodos son los más útiles para aprender. Iscalti es un centro de detención y educación psicológica. Mi área, la parte que yo manejo, eh, es la educación en cuestiones de seguridad o de autoprotección. ¿Se puede enseñar a alguien a protegerse explicándole cómo hacerlo? Sí, por supuesto, y claro que va a aprender. Sin embargo, nuestra metodología va más allá, un pasito adelante de solamente explicar cómo hacer las cosas, cómo protegerte, cómo defenderte. Cómo protegerte, y hemos hablado de esto, tanto físicamente como emocionalmente. Y si lo explicamos, se entiende, sí, lo he dicho. Sin embargo, si nos ponemos a ensayarlo, a desarrollar dinámicas donde no solamente entendamos cómo hacerlo, sino de manera experiencial lo vivamos, puede ser, y esa es nuestra apuesta, que esto introyecte un aprendizaje más profundo y fácil de replicar en la realidad, no solamente desde el entendimiento, sino desde la práctica. Esa es la metodología de Prodefensa del área dentro de Scalti. No solamente ensayamos, enseñamos qué hacer en una situación de conflicto, sino la ensayamos con medidas de seguridad absolutas, tanto físicas como emocionales, pero ponemos en práctica. Esto es como un simulacro de protección civil. ¿Qué se hace para aprender qué hacer en un incendio? ¿Qué se hace para aprender qué hacer en un temblor? Pues ensaya, buscar las salidas, buscar el punto de seguridad, dejar lo que no es importante y hacerlo útil para la situación. ¿Qué se hace en una situación de un conflicto emocional o físico? Pues se ensaya, no solamente se explica, se crea un simulacro de una agresión, obviamente, y lo repito, esto es bien importante y hay que redundar en el concepto,
bajo medidas de seguridad físicas y emocionales completas, se ensaya qué hacer técnicamente en esa agresión y emocionalmente, cómo me siento y cómo doy respuesta a estos conflictos. Esa es la metodología de profensa, eso es lo que se vive en los talleres. No se enseña a pegar a la gente, no se enseña a responder con violencia, se enseña a ser imperativo, firme, sí, pero desde una situación sana. Podríamos decir que es más emocional que física. Podríamos decir que la emocionalidad y los aspectos físicos van de la mano. No es que sea más emocional o no es que sea más físico, sino cuerpo y mente, cuerpo y emociones son uno. Se trabaja de manera holística. Híjola, es que esta parte y lo platico porque luego muchas personas lo pueden confundir con defensa personal y dar golpes, ¿no? De cómo yo ya me puedo ir a la calle y aventarme a un tipo de 3 metros y ya, ¿no? O sea, yo voy a ganar. O sea, Dar creo golpes que es una parte de la defensa personal, pero digamos que es lo que se tiene que hacer cuando no han resultado las primeras fases, cuando no hemos sabido utilizar otros recursos y entonces tenemos que llevar a los golpes. Una defensa o una protección personal completa eh, tendría que ver con toda esa gama, no con el top de lo que se necesita para resolver un conflicto, sino con saber gestionar mi emocionalidad para poder disuadir un agresor. Entonces, en ese sentido, sí, la defensa personal es más que golpes, o no solamente golpes, sino aprender a tener una actitud que me haga poderle poner un alto o un límite a la agresión. Enrique, para las personas que no sepan, ¿nos puedes platicar un poquito de justamente de dónde nace esta opción de apoyo emocional para las personas? Mira, Porque, esto es bien interesante que lo preguntes porque viene con los comentarios que hemos hecho. Esto ajá, nace en Stanford hace 50 años, donde una mujer, una artista marcial de Stanford, una persona que entrenaba artes marciales dentro de Stanford y que era la super top, la super cinta negra, la que ganaba campeonatos, la que siempre ganaba los torneos, la que hacía las mejores cosas dentro del dojo o dentro de las competencias. Una vez en la calle tuvo una situación de acoso y fue abusante. Esta mujer no supo o no tuvo las herramientas para defenderse y poder poner un límite o evitar esta situación. Cuando regresa a Stanford a la escuela y plantea todo esto, nadie entiende por qué si era tan buena en el deporte, en la competencia, si era un alfa en esta situación, no pudo defenderse. Y ahí la gente en Stanford se crea esta metodología, se empieza a cuestionar y se da cuenta que no son suficientes las capacidades o las herramientas físicas para detonar la seguridad en una situación de conflicto. Además de lo físico, habría que entrenar, y esa es la metodología, lo emocional y condicionarnos emocionalmente para saber y tener herramientas eficaces para responder ante una agresión. Es entendible esto, Zay. No solamente hay que entrenar el cuerpo, también habría que entrenar y condicionar las emociones para que nos dejen actuar físicamente y no nos secuestren. Este secuestro que mencionaba hace rato Miguel, eh, las emociones y nos congelemos o actuemos fuera de control. sí, y que al momento de que ya pasaran las circunstancias nos demos de topes y que digamos, ¿por qué lo hice? Ay, ¿No? nanita, porque lo hice. Por ahí decía una abogada con la que platiqué allá hace un poquito tiempo, decía que mucha gente está en ciertas situaciones muy espinosas, por decirlo de alguna manera, por esos 5 segundos de irracionalidad, ¿no? En donde a veces actuamos y después nos arrepentimos. ¿Te acuerdas de que mencionamos hace algunos momentos una metodología para salir de este secuestro de la amígdala y poder hacer que esto funcione? Cinco Justo. minutos de racionalidad, lo dices de manera excelente. El darme tiempo, el no reaccionar ante algo, sino darme tiempo para pensar y poder responder, es una de las formas en que podemos hacer que la amígdala, suelte el control y podamos retomarlo a través de la racionalidad. Los lóbulos frontales, lo decía Miguel, son la parte más evolucionada del cerebro. Si mediante un pequeño truco hacemos que esto funcione,
el contar, eso parece algo muy simplista y no lo es algo muy elaborado. El contar, el respirar, el poner conciencia en mi respiración, inhalo y exhalo 5 veces de manera profunda antes de reaccionar, puede hacer que ésta deje de tomar el control y éste empiece a gestionarlo y a tomarlo y responder. Eso que acabas de mencionar, ante personas que son demasiado agresivas, y perdón que estemos usando la misma palabra, pero es que a veces suena un poco, no decirlo, Eh, ¿no? sí, Pero creo que es una forma semántica, que son ajá, muy violentas, vamos sí, a que decir. son demasiado violentos, o sea, que no puedes tú, y lo digo porque a veces nos toca, sobre todo a las mujeres, y no porque sea de esta manera, pero a veces tenemos a una persona o una pareja, un hermano, Mm. que a veces quisiéramos nosotros como apaciguar esta cuestión de, a ver, espérame, reacciona, no, que estás Voy en a una cambiar un situación poquito el enfoque, como, Sai. Se me hace muy interesante lo que estás diciendo. Sin embargo, de pronto, esto es muy común. ¿Cómo cambiamos la reacción violenta del otro? ¿Cómo podemos apoyarlo? ¿Cómo podemos ayudarlo? Por supuesto que esto es legítimo y debe ser muy útil. Sin embargo, y aquí es donde hablo que quiero cambiar el enfoque, creo que sería muy importante darnos cuenta que el que tiene la responsabilidad de cambiar al violento no es la víctima o los compañeros o los observadores, sino él mismo. Nosotros, como observadores o como víctimas, podemos aportarle herramientas para que cambie, pero la necesidad y la responsabilidad, más que la necesidad de cambiar, está en quien violenta. Esto es bien importante. Nosotros mismos tenemos que darnos cuenta porque a veces ejercemos o se ejerce la violencia no de una manera consciente. Lo hemos dicho, es una carga no genética, sino de creencias que hemos recibido de la sociedad, de nuestra familia, de los entornos en que vivimos. Pero es nuestra responsabilidad darnos cuenta que ello no es correcto. Aquí hay algo, nosotros lo llamamos Iscaltips, que ya se empiezan a hacer famosos dentro de Iscalti. Son estrategias para abordar situaciones. Los llamamos Iscaltips no porque sean pequeñas tips de revista, son estrategias con un argumento que las sostiene, estudiadas, pero se mencionan de esa manera para que sea accesible el entendimiento y la puesta en práctica. Por supuesto que tiene que tener un respaldo de un profesional, pero sí es una manera asequible de llegar a herramientas para poder responder. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que somos violentos? Se han preguntado, Zaira, tú te has preguntado, la gente nos escucha, se ha preguntado, ok, quiero cambiar la violencia del otro, pero me he dado cuenta si yo soy violento. Hay 5, bueno, 4, vamos a llamar Tips a estas 4 estrategias para darnos cuenta si somos violentas. ¿Quieres escucharlas, sí, Zaira? por favor, por favor. La primera es si yo o la persona reacciona con gritos ante cosas pequeñas. Si esto se vuelve recurrente, si ante una persona, siempre que me habla, siempre que me dice algo, ¡bum! Ella lo dice en un tono de voz 1 y yo siempre ya estoy respondiendo en un tono de voz 5. Ese es un punto para entender que de pronto, perdón, dame un segundo, estoy empezando o soy una persona violenta. Reaccionar a gritos ante cosas pequeñas. Otra es utilizar el miedo o la culpa como una herramienta para que me hagan caso. Eh, ya no estoy gritando, sin embargo le estoy diciendo al otro aguas porque seguramente si vas a ese lugar te va a ir mal, ¿eh? O mira, no te estoy gritando, pero qué chistosa te ves con esa ropa que traes. Estoy haciendo que el otro sienta, que el otro, la otra, sientan miedo o culpa para que me hagan caso. Esa también es una forma de ser violento O y de pronto no me estoy dando o cuenta. hacerlo menos, o hacerla No menos, hacerlo ¿no? menos. El tercer punto, no hacerlo menos aplicándole la ley de hielo, el del silencio, ¿no? No me gusta cómo es y mejor me volteo, ¿no? Algo como que no existe. Ya no le grito, ya tampoco le estoy causando miedo, ya tampoco le estoy avergonzando, pero estoy haciendo como que no existe, la estoy haciendo menos. Ese es el tercer tip, es una forma de darme cuenta que también estoy siendo violento con las personas. No solamente lo estoy agarrando, no necesito agarrarlo a golpes para ser violento, con gritarle, con causarle miedo, con avergonzarlo, con practicarle la ley del silencio,
ya también estoy siendo violento. El otro punto, y tengamos mucha conciencia, el cuerpo muchas veces sabe primero que la mente. Si mi cuerpo después de una situación de haber causado estas sensaciones a las personas me hace sentir vergüenza o me hace sentir vacío, no sé por qué, pero no me siento cómodo conmigo mismo, ese es un señalamiento y hay que ser honestos con nosotros mismos de que lo que estoy haciendo con el otro puede ser violento y no es correcto. Este sería un punto para darme cuenta. Lo que no se habla no se puede medir y tampoco se puede cambiar. Si yo no acepto que estoy siendo violento, muy probablemente no sea posible que deje de serlo. Si yo no me doy cuenta, y aquí ya tenemos un parámetro, una métrica para darme cuenta de que estoy siendo violento, pues no voy a poder cambiarlo. El primer punto es darme cuenta. No lo golpeo, no la golpeo, pero sí estoy siendo violento de otras maneras. Ahí es la base para poder cambiar. Porque Ayudar a las personas, entonces sí, ya desde un tercero, no de manera personal o desde un segundo, ayudar a las personas que se den cuenta que están siendo violentas. Antes que cambiarla radicalmente, primero que se enfoquen en hacerlos conscientes de que lo que están haciendo no es correcto y no es agresividad, es violencia lo que están ejerciendo. Contesta esto un poquito tu pregunta, sí, sí, Zay. sí, claro, o sea, Bien. justo es eso, porque a veces nosotros, y lo digo porque son situaciones en las que vivimos día a día, y por eso lo mencionaba, porque a veces nosotras o nosotros queremos como, como equilibrar esa parte, ¿no? Porque a lo mejor ves situaciones en donde quisieras apoyar para que no hubiera alguna situación más allá, Legítimo. y dices, ¿cómo le hago? O sea, y gritas y pegas, y entonces, por eso era mi pregunta, pero justo esto que acabas de mencionar es muy interesante, pero... También aquí acabamos, y lo digo de esta manera porque lo mencionó también el doctor y tú hace Y es ratito, plural. sobre la parte de el conocimiento, hacerlo consciente. Creo que fue Carl Jung, no sé, no Sí, soy así es. psicóloga, pero esta parte de ver las sombras que tenemos nosotros, que cosas a veces no entendemos. O sea, ahora sí que soné muy, muy a yoga, pero, No, es pero correcto. Y es Jung, parafraseándolo, dice hasta que no es exacta la cita, pero que no hagamos consciente lo que traemos en el inconsciente, no vamos a poder ser libres. Sí, por supuesto. y ese es el punto aquí, que eso me encanta, que es lo que está haciendo Iscalti con Prodefensa, en donde, y no es comercial, por si lo están mencionando, no es comercial, lo que pasa es que justo esto, Iscalti, dentro que es un centro de educación psicológica, ha agarrado esta parte de Prodefensa porque creo que es importante y lo reitero mucho. La parte de conocimiento físico, a lo mejor ustedes han de estar hartos, y lo digo del otro lado, Mm, harto de, ay, no, es que eso de conocerme, ay, el conocer, para ser mejor, ay, es que, no, es que justamente es esto. O sea, el conocimiento de nosotros mismos, de saber cómo reaccionamos ante ciertas situaciones, como que nos ayuda mucho. Y muchas personas a veces no lo saben. Y esto que está mencionando Enrique, creo que es importante porque a veces actuamos de cierta manera en un entorno de familia y solamente la gente que está afuera lo ve el problema, no lo que está ok. dentro. Y creo que este tipo de situaciones y de apoyos son importantes que ustedes lo sepan, de que a veces se actúa de cierta manera no es normal. Y este checklist que acaba de decir Enrique, chéquenlo. Y de todas maneras, el violentómetro que mencionó también el doctor Por lo vamos a poner supuesto. por acá para que ustedes vayan viendo esos checklists y que vean que no solamente son golpes y que traigo el ojo Sí, morado o etc., no, sino ya, o un grito, sino ya son situaciones en donde a veces nosotros le decimos a un niño, ay, niño gordo, o eres un inútil, o eres sí, un burro, o, ay, no, quítate, no puedes, o no lo hagas. O sea, esas limitantes a lo mejor las tenemos nosotros y se las estamos pasando a nuestros hijos o pasando a nuestros sobrinos, pasando a la gente que queremos. Y creo que es importante ya nada más para terminar, mucho. porque ya tenemos el tiempo encima. Me gustaría, Enrique, que por favor nos mencionaras los talleres que tienen próximamente para que la gente sepa que justamente existen este tipo de apoyos y de ayudas para que sus niños, ustedes mismas o ustedes mismos se puedan pedir ayuda o puedan acudir a gente que sabe más que uno para que podamos, pues sí, quitarnos esas telarañas de la mente.
Mira, hay varias categorías o diferentes categorías. Hay para niños, para adolescentes, para adultos, en específico para mujeres, por ejemplo. Y ahora tenemos en puerta dos categorías: niños de 6 a 11 años, el 2 y el 3 de agosto, y mujeres, el 16, a partir de 16 años, 16 y 17 de agosto. Son talleres vivenciales de aprendizaje acelerado de 10 horas. ¿Cómo es posible que aprenda algo tan profundo en 10 horas? Va a ser la plataforma para desarrollar algo porque lo vas a vivir, no solamente entender. 2 y 3 de agosto, niños; 16 y 17 de agosto, mujeres. ¿Tú sabes cómo reaccionas si te paralizas ante el miedo? ¿Eres agresivo? Esa pregunta está ¿O, excelente. o cómo, tú sabes cómo reaccionas ante un miedo? Esa Ante un... pregunta es excelente porque es justo lo que vas a vivir en el taller y vas a aprender a no reaccionar, sino a responder utilizando el miedo y el enojo ante los conflictos. Así es, así que de verdad, creo que este pequeño fragmento de podcast que hicimos con el doctor y con Enrique, de verdad que los agradezco enormemente porque necesitamos, siempre lo he dicho, acercarnos a personas que sepan más que nosotros para que podamos nosotros tener como un panorama más amplio y podamos entendernos y que podamos ser mejores personas tanto por nosotros mismos como para la gente que nos rodea y sobre todo si tenemos chiquitos en casa. Por Sí, por favor, supuesto. no les transmitamos nuestros miedos, nuestras inseguridades y nuestras limitaciones. Creo que eso es importantísimo. Así que Enrique, por favor, nada más danos tus datos, en dónde los podemos localizar. Digo, aquí vamos a estar apareciendo por aquí los talleres y demás que ustedes hacen, pero por favor, platícanos un poquito de cuándo, a qué hora, cómo, en dónde pueden saber más al respecto. Mira, siempre por supuesto en las redes de Iscalti y la página www.iscalti.com y mi teléfono de manera directa 5529 46 63 22. Zaira, muy agradecido por esta invitación. Creo que siempre se quedan cosas en el tintero, que sí hay maneras de cambiar o de poder influir en los demás para que esta sociedad deje de ser menos violenta. Hay que entender que la violencia no es un problema individual, sino colectivo, y si podemos cambiar el sistema que la alimenta, pues podemos darle nuevas caras para resolverla. Así es, pues muchísimas gracias de verdad, Enrique, el doctor que igual también con nosotros. Y pues bueno, aquí abajito vamos a poner la descripción de las redes, tanto de Prodefensa como de Iscalti, para que ahí ustedes puedan igual checarlo. Igual vayan a sus redes sociales. Ellos de verdad que ponen información muy valiosa dentro de sus diferentes plataformas, así que por favor, chéquenlo. También está la revista que cada mes lo hace de manera gratuita para que Sí, ustedes por supuesto. puedan de verdad darle un vistazo. Hay algunas cosas bastante interesantes porque no detallamos más cosas, ¿eh? Porque aquí viene todo lo que es todo el ING de lo bombing, bueno, tantas cosas bueno, me gustaría muchísimo ya después, más adelante, platicar sobre esto, porque sí, son violencia y no Sí. está padre. Ningún tipo de violencia está padre. Así que, por favor, aquí abajito está en la descripción y pues de verdad que gracias de nueva cuenta, gracias a todos ustedes por estar con nosotros y estamos por acá. Zaira Rodríguez se despide. Enrique Cervantes, de verdad, muchísimas gracias y nos estamos viendo. Hasta la próxima.